Desde que somos conscientes de nuestra presencia, somos testigos de un flujo constante de estímulos que moldean nuestra experiencia diaria. Observen por un momento. Sonidos resuenan en nuestros oídos. Imágenes se despliegan ante nuestros ojos. Y pensamientos fluyen en nuestra mente como incesantes ríos. Más allá de lo que percibimos, surge una pregunta. ¿Podemos ser conscientes no solo de lo que ocurre dentro o fuera de nosotros, sino también de la conciencia misma? Esta pregunta nos lleva a un territorio trascendente, donde la conciencia se reconoce a sí misma, más allá de las formas y las apariencias. La vida cotidiana está moldeada por lo que llamamos formas. Estas formas incluyen todo lo que percibimos y sentimos. Objetos físicos, sensaciones corporales, pensamientos y emociones. Son esenciales para nuestra experiencia, pero también imponen límites. Al ser concretas y definidas, ciñen nuestra percepción al mundo sensible. El problema surge cuando nos identificamos solo con estas formas, convirtiéndonos en prisioneros de su naturaleza limitada y finita. Aclaremos este punto. A lo largo de nuestra vida, creamos una imagen de nosotros mismos basada en patrones de pensamiento, recuerdos que guardamos con recelo y emociones repetidas. Este yo, aunque útil en muchos aspectos, se convierte en una prisión conceptual. Nos limita, nos condiciona y, peor aún, perpetúa estados de ansiedad, frustración y reactividad. Cuando nuestro sentido del yo queda atrapado en estas construcciones, quedamos a merced de las circunstancias externas. Opiniones ajenas nos afectan profundamente. Cambios inesperados generan tensiones. Incluso circunstancias simples pueden estresarnos. En este estado, nuestra existencia nos parece frágil y vulnerable. Existe una posibilidad transformadora.
despertar a una dimensión de la conciencia que trasciende estas limitaciones. Este despertar se inicia con un reconocimiento esencial. Somos más que las formas que percibimos y con las que nos identificamos. En este proceso descubrimos que no somos solo conscientes de los objetos percibidos, sino también de la capacidad misma de percibir. La conciencia no puede ser limitada por categorías conceptuales. Para reconocerla, debemos entrar en contacto directo con la fuente de toda experiencia. Las tradiciones filosóficas y espirituales han reflexionado sobre esta dimensión informe durante siglos. La meditación es una herramienta poderosa para adentrarse en esta profundidad. Si observamos la constante e inevitable respiración, esta se convierte en un puente hacia la conciencia pura. En este momento pueden intentarlo conmigo. Simplemente sientan el flujo de aire al inhalar y al exhalar. Si enfocamos la atención percibiremos el trasfondo de la respiración y comenzaremos a experimentar la conciencia que sostiene toda la experiencia. Cuando conectamos con esta profundidad interior, notamos un cambio radical. Nos liberamos del peso de las identidades superficiales y de la necesidad constante de defenderlas. Desde esta conexión con lo informe, emerge una bondad genuina, una compasión libre de las exigencias del ego. Este amor no es pasajero ni circunstancial. Es una fuerza que trasciende la dualidad entre el bien y el mal. Para algunas personas este despertar ocurre espontáneamente, a menudo tras experiencias de sufrimiento extremo. Cuando las estructuras del yo colapsan, lo que es eterno y sin forma emerge con claridad. Este proceso, descrito en muchas tradiciones como una muerte y un renacimiento, transforma nuestra percepción de la vida y de nosotros mismos. No siempre es necesario atravesar austeridades extremas. El simple acto de estar presentes puede abrirnos las puertas a esta dimensión. Un antiguo maestro lo llamó
el reino de los cielos. No es un lugar distante ni una promesa futura. Es una realidad accesible aquí y ahora. Este despertar reconcilia dos aspectos fundamentales de nuestra existencia: el ser y el hacer. Dejamos de vivir atrapados en la búsqueda constante de logros superficiales. Descubrimos la posibilidad de simplemente ser, de habitar plenamente el momento presente. En esa quietud nos realizamos como una belleza que antes pasaba desapercibida. Desde esta profundidad, la vida deja de ser una lucha para superar desafíos y se transforma en una danza entre lo amorfo y las formas. Es un regreso a lo esencial, donde la conciencia se descubre a sí misma como una fuente inagotable de paz, sabiduría y amor. Al final, el misterio de la conciencia no se explica, se vive. Es el espacio donde el ser respira, trascendiendo límites y formas. Es un regreso, un retorno a lo que realmente somos.